El libro de Génesis ofrece el relato de un diluvio devastador que destruyó a toda la tierra por causa de la maldad de sus habitantes. Pero ¿se trata de una leyenda ficticia o es una realidad? O tal vez ese diluvio contiene un mensaje importantísimo para nosotros en nuestros días. Escuchemos a continuación al pastor Esteban Bor con la presentación titulada El diluvio de Noé, leyenda o realidad. Quisiera en esta noche invitarles a que abrieran sus Biblias conmigo a Génesis el capítulo 3 y el versículo 15, un versículo que ya estudiamos, pero esta noche queremos volver a repasar algunos aspectos en cuanto a este versículo. Ustedes recuerdan que originalmente cuando Dios creó al hombre tenía un cuádruple plan con él. En primer lugar, dice la Biblia que Dios le dio al hombre dominio. En segundo lugar, dice la Biblia que le dio el planeta Tierra como su heredad. En tercer lugar, dice la Biblia que Dios pronunció una bendición sobre el hombre. Y en cuarto lugar, dice la Biblia que Dios le dijo al hombre que se multiplicara, fructificara y que llenara esta tierra con una raza a imagen y semejanza de Dios. Pero ustedes recuerdan que cuando estudiamos el tema sobre Génesis 3:15, el diablo tuvo éxito en tentar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los llevó a pecar y les quitó lo que originalmente Dios les había concedido. En lugar de tener dominio, ahora Satanás tomó el dominio. En lugar de la tierra, Satanás se poseyó de la tierra. En lugar de la bendición, vino la maldición. Y en lugar de multiplicar una raza santa y pura a imagen de Dios, el hombre empezó a proliferarse, pero en una raza impía e inicua. Pero Dios, en Génesis 3:15, vino al huerto y le dijo a Satanás, si ustedes recuerdan este versículo que estudiamos, le dijo a Satanás: sí, Satanás, tú le has quitado al hombre el dominio, le has quitado la tierra, le has quitado la bendición y te vas a reproducir en una raza impía e inicua. Pero yo quiero decirte que a este mundo yo voy a mandar una simiente nacida de mujer. Yo voy a mandar a este mundo un hombre nacido de mujer. Y ese hombre te va a hacer la guerra. Y en esa guerra él te va a aplastar la cabeza. Y tú solamente le vas a poder herir a él en el calcañar. Cuando Satanás escuchó estas palabras, se llenó de ira. Y no solo de ira, sino también de temor. Porque él sabía que si esa simiente venía al mundo, que probablemente esa simiente le iba a aplastar la cabeza. Así que desde que Dios pronunció esas palabras, de que él iba a mandar la simiente a aplastarle la cabeza a Satanás, Satanás propuso en su corazón de que él no iba a permitir que esa simiente viniera al mundo. Él dijo: yo voy a hacer todo lo posible por impedir que esa simiente venga al mundo. Yo no puedo dejar que venga, porque si viene me va a aplastar la cabeza y yo voy a perder mi dominio y Dios me va a vencer. Así que desde ese momento Satanás dijo: yo no voy a permitir que la simiente venga al mundo. Y por esa razón, cuando nacen Caín y Abel, interesante, Caín tiene el carácter de Satanás, de la serpiente, es la simiente de la serpiente. Y por el otro lado Abel, que tenía un carácter noble, según Hebreos 11 y el versículo 4, la Biblia nos dice que Caín, la simiente de la serpiente de Satanás, se levantó para matar a Abel, su hermano. Pero esto no fue solamente acto de Caín, este fue acto de Satanás. Porque en este momento Satanás sospechaba que Abel podría ser la simiente. Y por lo tanto dijo: yo tengo que matar a Abel, porque puede ser que con él se cumpla Génesis 3:15. Así que cuando mató a Abel, usando a Caín, dice: me deshice de la simiente. Pero luego nos dice en Génesis 4:25 que Adán conoció a Eva nuevamente. Es decir, tuvieron relaciones sexuales. Y dice que Eva concibió y parió un hijo y llamó su nombre Set. Y luego ella explica por qué le puso Set, que significa sustituto. Dijo: porque Dios me ha dado otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Es decir, Dios dijo, Satanás, tú destruiste a Abel, pero ahora yo te mando otra simiente más. Y por lo tanto levanta a Set. Ahora pronto Satanás se da cuenta que nada le va a servir matar las simientes. Porque si él mata una simiente, Dios levanta otra. Mata esa simiente, Dios levanta otra. Él dice, tiene que haber un método mejor para impedir que esa simiente prometida venga para aplastarle la cabeza. Y por lo tanto implementó un plan mucho más diabólico. Dijo, en vez de destruir a la simiente, en vez de matar a la simiente, yo voy a usar otro método. Y de ese método vamos a estudiar en unos momentos. Pero permítanme mencionarles que Satanás, desde el mismo comienzo, según la Biblia, quería impedir terminantemente que esa simiente viniera. Toda la batalla del Antiguo Testamento tiene que ver con ese versículo. Todo lo que hace Satanás lo está haciendo para impedir que se cumpla ese versículo, porque si ese versículo se cumple, él queda completamente destruido y pierde su dominio. Y por lo tanto Satanás dice, yo tengo que destruir la posibilidad de que esa simiente venga. Busquen en sus Biblias conmigo el libro de Génesis, el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Génesis 6 y el versículo 1 y 2. Dice, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Ahora, yo quiero que ustedes noten aquí, que dice, habla de dos grupos, los hijos de Dios y las hijas de ¿qué? Y las hijas de los hombres. Ahora, hay una tradición judía antigua, que no es bíblica, y que sostienen hoy en día también muchas iglesias cristianas, y es la idea de que los hijos de Dios en este pasaje representan ángeles, y que las hijas de los hombres eran mujeres humanas, y que los ángeles descendieron del cielo, supuestamente los hijos de Dios, y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas, con las hijas de los hombres, y eso produjo una raza híbrida, lo que la Biblia llama gigantes. Ahora, esa interpretación no es bíblica. El libro de Génesis es el libro de las dos simientes. Recuerdan que en Génesis 2 y 3 tenemos hojas de higuera, pieles de cordero. En Génesis 4 tenemos Caín y Abel. Aquí tenemos los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Más adelante tenemos los que construyeron la torre de Babel y Abraham. Luego tenemos Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, José y sus hermanos. Es decir, el libro de Génesis es el libro de las dos simientes. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora la pregunta surge, ¿quiénes son estos hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? No pueden ser ángeles los hijos de Dios, sencillamente porque Jesús dijo que los ángeles no se procrean. La Biblia lo dice claramente. Jesús dijo que los ángeles no se casan, ni se dan en casamiento, que no pueden ser ángeles. Pero hay otras dos razones por las cuales sabemos que los hijos de Dios no son ángeles. Las hijas de los hombres sí son humanas, pero los hijos de Dios también son seres humanos. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Los hijos de Dios tienen que ser los de la simiente de la mujer, los de la simiente santa. Y las hijas de los hombres tienen que ser las que vienen según el linaje de Caín, o la simiente de la serpiente. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Sencillamente porque esto hay que entenderlo a la luz de su contexto. Ahora, si ustedes notan Génesis 4, van a encontrar en Génesis 4 la genealogía de Caín. ¿Sabe lo que es una genealogía, verdad? Es la línea de descendientes de Caín. Y en Génesis 5 tenemos el linaje de Set. Noten, Génesis 4, el linaje de Caín. Génesis 5, el linaje de Set. Y entonces en Génesis 6, los hijos de Dios y las hijas de los hombres.
En otras palabras, las hijas de los hombres representan a el linaje ¿de quién? De Caín o de la serpiente. Porque ustedes miran el linaje de Caín, era pura gente mala. Eran polígamos, eran asesinos, ustedes pueden leerlo allí en Génesis 4. Eran vengativos, es más, Lamec, el séptimo desde Adán, en el linaje de Caín, dice que era un personaje muy vengativo. Dijo, eso de que hay que perdonar 70 veces 7, como dijo Cristo, olvídense, dice, yo voy a vengarme 70 veces 7. Ahí está en Génesis 4. Es decir, el linaje de Caín era gente vengativa, gente mala. Y en el linaje de Caín, interesante, se mencionan varias mujeres. En las genealogías nunca se incluían mujeres. En la genealogía de Génesis 5 no hay mujeres. Las hijas de los hombres. Y los nombres que tienen las mujeres en la genealogía de Génesis 4 es interesante. Una de ellas, su nombre significa belleza. Y en Génesis 6 dice que vieron que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas. Es decir, que las hijas de los hombres son las descendientes de Caín. Notemos dos versículos que usan una expresión muy semejante. Génesis 11. Génesis 11, y vamos a leer lo que dice en el versículo 5, para ver quiénes son los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres. Dice en Génesis, el capítulo 11, y el versículo 5, ¿qué dirían ustedes? Los constructores de la Torre de Babel, ¿era gente buena o gente mala? Mañana vamos a hablar, Dios mediante, de eso, mañana a la noche. ¿Los constructores de la Torre de Babel eran malos? Claro, eran malísimos. Estaban en rebelión contra Dios. Noten qué nombre se les da a estos rebeldes. Dice en el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban ¿quiénes? Los hijos de los hombres. No eran hijos de Dios, eran hijos de ¿qué? De los hombres. Noten también Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 8. Eclesiastés es ese libro que se encuentra después de los Proverbios. Eclesiastés, el capítulo 8 y el versículo 11. Noten quiénes son los hijos de los hombres o las hijas de los hombres. Eclesiastés 8:11 dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer ¿qué cosa? El mal. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Los que tienen un corazón que está lleno para hacer ¿qué cosa? El mal. Entonces, ¿quiénes son las hijas de los hombres? En Génesis el capítulo 6. Son los del linaje inicuo de la serpiente, del linaje de Caín. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Tiene que ser el linaje santo. ¿Saben ustedes lo que la Biblia dice? ¿Quiénes son los hijos de Dios en la Biblia? Nunca en la Biblia dice que ángeles son hijos de Dios. Pero en la Biblia múltiples veces dice que los que se han convertido y han aceptado a Cristo son hijos de Dios. Note lo que dice Gálatas. Gálatas el capítulo 4. Gálatas el capítulo 4 y empezando en el versículo 4. Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y por cuanto sois ¿qué cosa? Hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son los que tienen el Espíritu Santo, los que han sido convertidos, los que son del linaje puro y santo de Dios. Noten también lo que dice en el libro de Romanos, el capítulo 8, Romanos el capítulo 8 sobre los hijos de Dios. Dice en Romanos el capítulo 8 y empezando en el versículo 14 lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces no podemos permitir que la tradición judía nos diga quién son los hijos de Dios. Ni podemos permitir que los libros nos digan quiénes son los hijos de Dios.
Ni aún podemos permitir que los ministros nos digan quiénes son los hijos de Dios. Hay que dejar que la Biblia nos diga quiénes son los hijos de Dios. Así que por estas tres razones: primero, porque los ángeles no se procrean; segundo, porque la Biblia dice que los hijos de Dios son los que han aceptado a Cristo y tienen el Espíritu Santo; y tercero, porque el contexto está hablando del linaje santo de Set. Sabemos que los hijos de Dios son la simiente de la mujer, y sabemos que las hijas de los hombres o los hijos de los hombres representan la simiente de Satanás o el linaje de Caín. ¿Está claro este punto? Ahora, vamos a hablar un poquito de la condición del mundo antes del diluvio, porque yo quiero mostrarles lo que Satanás está tratando de hacer antes del diluvio. Está tratando de hacer algo muy importante. Hasta ese momento él había tratado de matar a la simiente. Usó a Caín para matar a Abel, pero Dios trajo otra simiente. Así que el diablo dice: de nada me vale matar la simiente si Dios trae otra al mundo. Yo tengo que usar otro método. Así que lo que hizo Satanás fue mezclar las dos simientes. ¿Están entendiendo? Porque él dice: si yo mezclo la simiente mala con la simiente buena, últimamente la simiente mala absorbe la buena. Y si el linaje santo es absorbido por el mal, entonces no va a haber ningún linaje a través del cual traer al Mesías al mundo. ¿Están entendiendo la estrategia de Satanás? Hay una estrategia escondida, una agenda escondida aquí. Lo que Satanás está haciendo es mezclando el linaje santo con el linaje corrompido para que el linaje santo se corrompa y entonces no haya ninguna simiente a través de la cual traer al mundo a Jesús. Mezcla las dos simientes. ¿Casi tiene Satanás éxito? Hablemos un poquito del mundo antes del diluvio. Entre la creación y el diluvio pasaron aproximadamente 1656 años, según la cronología de Génesis 5. 1656 años. Sabemos por la Biblia que el mundo era prácticamente un paraíso durante este tiempo. Aunque el pecado había entrado, los trastornos que causó el diluvio no habían sucedido todavía. Había abundancia de comida, había abundancia de espacio en el mundo. Además de eso, la Biblia nos dice que los hombres vivían hasta tener casi 1000 años. Matusalén vivió 969 años. ¿Sabe usted lo que significa vivir 1000 años? ¿Cuánta energía vital tiene que tener una persona para vivir casi 1000 años? ¿Creen ustedes que esta era gente de intelecto débil? Nosotros hoy nos maravillamos de alguien como Einstein, que en un laboratorio hizo grandes descubrimientos científicos. Estuvo en el laboratorio 30 o 40 años investigando. Ahora imagínense a alguien antes del diluvio en un laboratorio por 900 años. Con una energía vital que le permitía vivir más de 900 años. Algunos dicen: bueno, ¿no se han conseguido registros escritos de antes del diluvio? No. Sencillamente esa gente no tenía registros, porque tenían una mente fotográfica. Algunos me preguntan: pastor, ¿usted cree que antes del diluvio la gente tenía computadoras? Yo le digo no, porque su cerebro era una computadora. Lo que pasa es que nosotros hemos sido contaminados con la teoría de la evolución. Nosotros creemos, como enseñan los libros, que mientras más atrás vamos, más primitiva era la gente. Y pensamos que esa gente por allá, el hombre neandertal, pensamos en la edad de piedra, y decimos: esa gente vivía en cuevas, y andaban por ahí con hachas de piedra matando dinosaurios, medio vestidos. Ese es nuestro concepto, pero ese no es el concepto bíblico. La Biblia dice que mientras más nos acercamos a la creación, más poderoso era el hombre. Eso lo enseña la Biblia. Ahora, la Biblia nos dice entonces que esta gente era una civilización extraordinaria. Dice que produjo gigantes. Y esa palabra gigantes no quiere decir solamente gigantes de estatura, quiere decir gigantes en intelecto. Lo único es que en Génesis 6:5 dice que usaban todo esto para hacer de continuo solamente el mal.
Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántas personas creen ustedes que había en este mundo el día antes del diluvio? Recuerden, habían pasado 1656 años, los hombres vivían hasta tener más de 900 años, no había escasez de recursos ni de alimentos, no necesitaban planificación familiar. Porque Dios había dicho, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre de 969 años? Ustedes dicen ninguno, porque la que tiene a los hijos es la esposa. Pero también exige la cooperación del marido. Imagínense un hombre de 969, 950, 930 años. Tienen que haberse multiplicado tremendamente, 1656 años. Una vez yo le pregunté a un amigo, le dije, mira, yo quisiera saber, mete todos estos datos en la computadora, le dije 1656 años, vivían más de 900 años, no había escasez de recursos, no había esterilidad genética, nada de eso. Le dije, mete toda esa información en la computadora y dime más o menos cuánta gente vivía en el mundo el día antes del diluvio. Me dijo, está bien, lo voy a hacer. Era un experto en estadística. Me quedé aterrado cuando regresó con el resultado. Dijo, conservadoramente, en el mundo tiene que haber existido por lo menos 5.000 millones de habitantes. Pero supongamos que no fue suficientemente conservador. Supongamos que nada más había 100 millones, que es súper conservador. Tiene que haber existido más de 100 millones de personas, porque dice que toda la tierra estaba llena de violencia. Es decir, toda la tierra estaba habitada. Supongamos que había 100 millones. Lo aterrador, hermanos y hermanas, amigos, es que de esos millones que había en el planeta Tierra, solamente 8 se salvaron. Yo quiero preguntarles, el plan de Satanás de eliminar la simiente santa casi tuvo éxito. ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera permitido que el mundo continuara y no hubiera traído un diluvio? Ultimadamente la simiente santa se hubiera terminado de corromper y Dios no hubiera tenido una manera de encarnar a Jesús en este mundo. Ve lo que Satanás, lo que no pudo hacer destruyendo la simiente, ahora lo hace mezclando las dos simientes. Y más adelante en este seminario vamos a ver que este es el método que va a usar Satanás al final del tiempo. En Apocalipsis habla de un grupo que se llama los 144,000. Y dice que estos 144,000 varones, hijos de Dios, no se contaminaron con mujeres, con las hijas de los hombres. Es decir, al final de la historia el diablo va a hacer lo mismo con la iglesia cristiana que hizo con la gente antes del diluvio. Algunas personas creen que porque hay un grupo que está en la mayoría, que ese grupo es de Dios. Pero ¿saben algo? La mayoría nunca ha estado con Dios. Los salvos siempre han sido un pequeño remanente, una pequeña minoría. La gente a veces pregunta, pastor, ¿cuántos miembros tiene su iglesia en todo el mundo? Yo digo, bueno, tiene como unos 10 millones. ¡Ah, la mía tiene 1,000 millones! La mía tiene que ser verdadera porque tiene 1,000 millones. No debemos guiarnos por los números porque Jesús dijo, son pocos los que hay en el camino de la salvación. Así que el plan de Satanás casi tuvo éxito. Ahora queremos notar algunos otros detalles en cuanto a lo que pasó antes del diluvio. Nosotros sabemos que antes del diluvio no había llovido, nunca. Y usted dice, entonces, ¿cómo se regaba la tierra? Bueno, déjeme repasar los datos. En Génesis 1:2 dice que cuando Cristo fue a crear este planeta, el planeta estaba lleno de agua. Totalmente cubierto de agua. Ahora surge la pregunta, ¿qué se hizo toda esa agua? Bueno, Génesis 1:7 dice que el tercer día Dios tomó parte del agua que estaba en la tierra y la puso arriba. Y tomó otra parte del agua y la puso abajo de la tierra. Y cuando viene el diluvio, lo que viene de arriba, el agua que viene de arriba, dice que Dios abrió las ventanas del cielo. ¿Ve? Él puso el agua ahí arriba y cerró las ventanas. Y puso agua abajo de la tierra y la encerró allí. Para mandar el diluvio, Dios no tuvo que inventar agua. Sencillamente Dios tomó el agua que había colocado arriba y la trajo abajo.
Y el agua que había colocado abajo la volvió a subir. Y el mundo quedó otra vez cubierto con agua como antes de la creación. Y usted dice, pero si no había llovido, ¿cómo era regada la tierra? Bueno, lo interesante es que Dios había hecho un automatic sprinkler system. Un sistema de regar automáticamente, como cuando ustedes en alguna de sus casas tienen ese sistema automático, se prende a ciertas horas. Dice en Génesis 2, 5 y 6 que a ciertas horas del día subía un vapor de la tierra y regaba toda la tierra. Así que nunca había llovido. Ahora imagínense ustedes, Dios llamando a Noé y diciéndole, predícale al mundo que va a llover. Y que va a venir un diluvio que va a cubrir toda la tierra. Y que se arrepientan de sus malos caminos, de sus pecados, y vuelvan a Dios y entren al arca. Me imagino a los historiadores, los catedráticos de las universidades, diciendo, la historia no conoce nunca ni siquiera que haya llovido o que jamás haya habido un diluvio. Me imagino a los teólogos, predicadores diciendo, Dios es amor, Dios no va a destruir a nadie. Además de eso se ha comprobado de que esos milagros ya no existen. Me imagino a los psicólogos diciendo, lo que pasa es que no está un poquito loco, hay que llevarlo al manicomio. Está sufriendo de fantasías, de ilusiones. Hay que tratarlo. Me imagino a los sociólogos diciendo, este es peligroso, este puede alterar el orden social, hay que encargarnos de él. Me imagino a los científicos diciendo, lluvia, ¿qué es eso? Si nunca ha llovido, eso es anticientífico. Pero Dios le dijo a Noé, predica. Y aunque Noé no había visto el diluvio todavía, creyó que el diluvio iba a suceder. Y dice la Biblia que predicó por 120 años mientras construía el arca. Segundo de Pedro 2:5 dice que Noé era predicador de justicia. Llamó a la gente a llevar vidas justas, a cambiar de sus malos caminos y a unirse a la simiente santa de Dios, al linaje santo de Dios. En Hebreos 11:7 dice que Noé por su predicación condenó al mundo, porque el mundo escuchó su mensaje y no lo quiso aceptar. Ahora, el tiempo de oportunidad y gracia duró 120 años. Y nos dice en Génesis 6:3 que la predicación de Noé fue acompañada del Espíritu Santo. Es decir, la predicación de Noé tenía el poder del Espíritu Santo. Y aún la palabra con el poder del Espíritu Santo no trajo convicción a la mayoría de esas personas. Yo a veces me pongo a pensar y digo, yo soy ministro, yo soy pastor, y a veces tengo conferencias de estas, y unos pocos deciden aceptar a Jesús y seguir sus caminos, y yo pienso, ¿por qué no hay más? Y entonces me acuerdo de la historia de Noé. Imagínense, Noé predica 120 años, no se preocupe, aquí no vamos a predicar 120 años, nada más hasta el 24 de mayo. 120 años con el poder del Espíritu Santo, y cuando termina la campaña, él y la familia nada más. Qué aparente fracaso. La gente es dura de corazón, ¿verdad? El hombre es duro de corazón para responder al llamado de Dios. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos se salven. Ahora, ¿saben ustedes que el mundo antediluviano se caracterizaba por ciertos pecados especiales? Note lo que dice Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5 dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y habían 3 pecados especiales. Esta maldad, en primer lugar, llevó a lo que dice en el versículo 11 de Génesis 6. Noten. Dice, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. La maldad se manifestó en violencia. Yo pregunto, ¿el mundo hoy está lleno de violencia? Pero había un segundo pecado especial del mundo antediluviano que estamos presenciando hoy. No solo entre los mundanos, sino entre los que profesan ser hijos de Dios.
entre los cristianos que se mezclan con los mundanos. ¿Cuál es ese pecado? En Génesis no lo dice directamente, pero podemos saber que ese pecado existía porque nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 17, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego dijo, como en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la condición del mundo antes del diluvio era la misma condición que existía en los días de Sodoma y Gomorra. Así que sabemos que los pecados de Sodoma y Gomorra eran los mismos pecados de los antediluvianos. ¿Cuál era uno de los grandes pecados de Sodoma y Gomorra y del mundo antediluviano? Uno de ellos era la homosexualidad. Y no tienen ustedes que ir muy lejos de acá para encontrar eso. En abundancia. Aquí mismo, al noroeste de California. Dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Ustedes recuerdan cuando Lot recibió a los 2 ángeles que vinieron a su casa? Todos los hombres de la ciudad se reunieron afuera de la casa de Lot y le dijeron, sácanos a esos 2 hombres. Esto está en Génesis 19:9. Sácanos a esos 2 hombres, porque queremos conocerlos. Y no crean ustedes que querían conocerlos como yo los conozco a ustedes. ¿Recuerdan que leímos que dice que Adán conoció a su mujer y concibió un hijo? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, conocer significa tener relaciones sexuales. Es decir, esos hombres depravados estaban diciendo, sácanos a los ángeles para que podamos tener relaciones homosexuales con ellos. Y fíjense que el mismo Lot se había corrompido. Porque luego le dice, no, los hombres no. Tengo 2 mujeres, 2 hijas que no han probado varón. Tengan con ellas. ¿Qué padre haría eso con sus hijas? Qué terrible. Homosexualidad. La palabra sodomía viene de Sodoma. Además de eso se practicaba el incesto. Dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque en Génesis 19, 35 al 38 dice que después que Lot salió con sus hijas de Sodoma y se salvaron, dice que las mismas hijas emborracharon a su papá para tener relaciones sexuales con su propio padre. Incesto. ¿Ustedes creen que hoy en día el mundo tiene problemas en el área del sexo? Nada más tienen que prender la televisión para ver que hay tremendos problemas en esa área en el mundo. El mundo está lleno de violencia, está lleno de depravación sexual, pero además de eso había un tercer pecado que encontramos en el libro de Ezequiel. Ezequiel el capítulo 16. Ezequiel 16 y el versículo 49 y también el versículo 50. Ezequiel 16, 49 y 50. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia. ¿Sabe lo que es soberbia? Es un orgullo petulante. Soberbia. ¿Qué más? ¿Hartura de qué? Hartura de pan y abundancia de qué? De ociosidad. Hoy no tenemos ese problema en el mundo. Y luego dice en la última parte del versículo, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, tenía tanta abundancia de pan, tanta abundancia de ociosidad, que no corroboró a los pobres y necesitados. ¿Estamos viendo esos mismos pecados en el mundo hoy en día? Abundancia de ociosidad, soberbia contra Dios. Claro que sí. Y como resultado se ignoran a los pobres y los necesitados. Exactamente. Ahora yo quiero que ustedes noten, vamos otra vez a Génesis. Y vamos a notar algunas cosas muy importantes. Hay 3 puntos de tiempo que yo quiero que nosotros entendamos de esta historia antes de ir al Nuevo Testamento. El primer periodo de tiempo es cuando la puerta de la oportunidad está abierta. Noé está predicando, el Espíritu Santo está acompañando el mensaje de Noé y la gente está escuchando el mensaje. Yo pregunto, durante esos 120 años, ¿cualquiera que quisiera podía responder al mensaje y aceptar y salvarse? Claro que sí. Es decir, tenemos el tiempo de gracia, el tiempo de oportunidad, cuando la puerta de la salvación está abierta, cuando se está predicando el mensaje e invitando a la gente a venir a Dios. Pero hay un segundo momento de tiempo. Noten Génesis 7:16.
Y dicho sea de paso, antes de leer Génesis 7:16, ¿saben algo muy interesante? Dios hizo un tremendo milagro para corroborar el mensaje de Noé. Porque la Biblia dice que los animales vinieron al arca. Ahora imagínense eso. La versión de Hollywood, que no es la autorizada, muestra a Noé con sus hijos allá alando, tirando de los leones y de los elefantes para traerlos al arca. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que en orden perfecto los animales de dos en dos vinieron a Noé al arca. Tremendo milagro. Imagínense, los animales entran y los hombres no. Los animales tenían más sensibilidad que los seres humanos. Los animales escucharon la voz de Dios y los seres humanos no. Yo creo que hay una gran lección para nosotros allí. Los hombres se habían vuelto peores que bestias brutas, porque su corazón estaba totalmente endurecido en el pecado. Pero tremendo milagro de Dios. Los antediluvianos estaban presenciando eso, viendo eso. ¡Qué bárbaro! Viendo cómo venía el mensaje de Noé y viniendo los animales de dos en dos, en perfecto orden. Ahora yo quiero que ustedes noten el segundo punto de tiempo. Génesis 7. Y el versículo 16 dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y ahora noten, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? Jehová. Déjenme preguntarles, cuando se cerró la puerta, ¿se terminó la oportunidad para los antediluvianos? Claro que sí. La predicación terminó cuando la puerta se cerró, ya la predicación terminó. Y los que estaban adentro estaban salvos y los que estaban afuera estaban ¿qué? Perdidos. ¿Cuántas simientes? 2. ¿No creen ustedes que es posible ser simiente de Satanás o ser simiente de Dios y entonces estar en la cerca para ver a cuál lado caigo? Jesús dice, yo quiero que tú seas o frío o caliente, bueno o malo, simiente de la mujer o simiente de la serpiente. No puedes estar en la mitad. Ahora, aquí viene lo interesante. Después de predicar 120 años con el poder del Espíritu Santo, después que se cierra la puerta, el mismo momento que se cerró la puerta comenzó a llover. ¿Están siguiendo o no? ¿Comenzó a llover apenas se cerró la puerta? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que empezara a llover? Vamos a leer lo que dice la Biblia, Génesis 7 y el versículo 4. Dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. 40 días y 40 noches. Y raeré toda sustancia que hice de sobre la haz de la faz de la tierra. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo pasó entre cuando se cerró la puerta y cuando vino el diluvio? 7 días. Noten también los versículos 9 y 10. Dice, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice, de dos en dos entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y se sucedió que al 7º día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. Ahora, ¿se han preguntado ustedes alguna vez por qué razón Dios tuvo a Noé y a su familia en esa arca con todos los animales por 7 días antes que comenzara a llover? ¿Cuántos creen que Dios podría haber hecho llover de una vez? Cerrar la puerta. ¿Creen que Dios podría haber hecho eso? ¿Por qué Dios cerró la puerta y luego esperó 7 días hasta que empezara a llover? Por 2 razones. Esos 7 días fueron el día de victoria para los malos. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes que estaban diciendo esos impíos durante esos 7 días? Pasa el primer día, nada. Segundo día, nada. Tercer día, nada. Cuarto día, nada. Cada día se vuelven más violentos y dicen, estos están locos, lo sabíamos. Los científicos, los historiadores, los filósofos, los psicólogos, los sociólogos, todos tienen razón. Esos que están adentro son unos locos y cada día se burlan más de los que están adentro. Fue el día de victoria para los que estaban afuera. ¿Creen ustedes que la fe de los que estaban adentro fue tremendamente probada? Imagínense, pasa el primer día y nada. El segundo día y nada.
el tercer día y nada. Yo me imagino que los que estaban adentro estarían diciendo, ¿será que nos equivocamos? ¿Qué vamos a hacer? Cuando salgamos de aquí la gente nos va a matar. Indudablemente el diablo estaba insinuando pensamientos de duda en las mentes de ellos. Es decir, que de entre cuando se cerró la puerta y cuando empezó a llover, hubo un tremendo tiempo de angustia mental para los que estaban dentro del arca. Sabían por fe que iba a venir el diluvio y que estaban salvos, pero su fe fue probada. Mientras que los que estaban afuera se burlaron y se mofaron de ellos y se volvieron cada día más violentos. 3 puntos de tiempo: cuando la puerta está abierta, cuando la puerta se cierra y cuando comienza a llover. Ahora yo pregunto, mientras durante esos 7 días los impíos sabían que estaban perdidos, ¿siguieron su vida como de costumbre? ¿Su vida rutinaria? Como todos los días, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, plantando y edificando, comprando y vendiendo. Claro que sí, inconscientes de que la puerta se había cerrado y que estaban ¿qué? Perdidos. Ahora vayan conmigo al libro de Mateo. Libro de Mateo, el capítulo 24. San Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 4. ¿Saben ustedes a quién le está hablando Jesús? Mateo 24. Sí, a veces nosotros pensamos que ese capítulo es para los mundanos, para mostrarles las señales, para que crean que Cristo viene pronto. Y ciertamente lo podemos usar así, no es que no lo podamos usar así. Pero en realidad Mateo 24 fue dirigido al círculo de los seguidores más cercanos de Jesús, sus discípulos. Note lo que dice Mateo 24:4. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. A ustedes, mis discípulos, que nadie os engañe. ¿Es posible entonces que el diablo engañe a los cristianos? Ahora note lo que dice el versículo 37. El versículo 37, 24:37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está comparando? Lo que pasó en el diluvio y lo que va a pasar ¿cuándo? Cuando Cristo venga. ¿Hay una comparación entonces entre el diluvio y lo que va a pasar en relación con la segunda venida? Claro que sí. Ahora note lo que sigue diciendo. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y Lucas añade en el capítulo 17, dice, estaban plantando y edificando, comprando y vendiendo. Es decir, lo que se está enfatizando es que estaban llevando adelante su vida como de costumbre, estaban llevando adelante su vida rutinaria. Y ahora yo quiero que ustedes noten, hay una palabrita que se usa 2 veces en estos 3 versículos, versículos 37, 38 y 39. Es una palabra de tiempo, la palabra hasta. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Cuál es el primer punto de tiempo? El primer hasta indica el momento cuando Noé entró al arca. Versículo 39. Y no conocieron. ¿Quiénes no conocieron? ¿Quiénes no conocieron? Los que estaban afuera. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No conocieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué fue lo que no conocieron los que estaban afuera? Hasta que vino el diluvio. Entre cuando entró Noé al arca y cuando comenzó a llover. ¿Qué es lo que no sabían? ¿Qué no conocían? Que ellos estaban perdidos. Y luego dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora mi pregunta es, antes de que Cristo venga, ¿se va a cerrar la puerta de la oportunidad en el mundo? Sí, porque algunos cristianos dicen, hasta que vea a Cristo venir en las nubes, ay, perdón, Señor. Y entonces Él me va a llevar. Pero la Biblia enseña
que antes de que Cristo venga en las nubes, como antes del diluvio, se va a cerrar la puerta de la oportunidad. Y en este mundo van a vivir juntos los perdidos y los salvos. Y los perdidos, esto lo vamos a estudiar en este seminario, los perdidos se van a mofar y se van a burlar de los hijos de Dios. Y se van a levantar con la intención de destruirlos. Y la fe de los hijos de Dios durante ese periodo será severamente probada. Pensarán, ¿será que Dios nos ha abandonado? ¿Será que Cristo no va a venir para salvarnos? Va a suceder lo mismo que sucedió antes del diluvio. Porque Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben que en el libro de Mateo habla de la venida de Jesús como la visita de un ladrón? Ladrón en la noche. ¿Qué pasa cuando viene un ladrón en la noche? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué están haciendo? Están durmiendo. Y llega el ladrón y se mete a la casa y se roba el microondas. Y se roba el radio. Y se roba la grabadora. Y se roba el televisor. ¡Aleluya! No más de esas novelas. ¿Cuándo es que ustedes se dan cuenta que el ladrón los visitó? Cuando se despiertan por la mañana. ¿Pasa un tiempo entre cuando el ladrón robó y cuando usted se despertó? ¿Hubo un tiempo en que usted no sabía de que el ladrón había venido y se había robado todas esas cosas? Claro que sí. Lo mismo va a suceder en relación con la segunda venida de Cristo. Cristo va a cerrar la puerta de la oportunidad cuando concluya la predicación del Evangelio. Y habrá mucha gente que será ya dormida. No sabrán que Cristo ha cerrado la puerta de la oportunidad. Seguirán comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento. Seguirán su vida rutinaria, inconscientes de que el decreto de Dios ha sido pronunciado en el cielo. El que es justo sea justo todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Apocalipsis 22 y el versículo 11 es ese versículo. Tremendo. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice, he aquí yo vengo como ladrón. Significa que la segunda venida de Cristo se realiza después que se cierra la puerta de la oportunidad. Y yo creo que muy pronto, por la maldad del mundo, podemos ver que esa puerta se va a cerrar pronto. Y luego va a venir ese tiempo de angustia. ¿Y a dónde estaremos nosotros? Ahora, ustedes pueden imaginarse los antediluvianos. Durante esos 7 días que la puerta está cerrada, están gozando la vida. Y están burlándose de los que están adentro. ¿Qué es eso de que va a venir un diluvio, lluvia del cielo si nunca ha llovido? Eso es ridículo. De repente, el 8º día, miran al cielo y ven algo raro allá. Ven nubes, solo que ellos no tienen una palabra para eso, que no lo han visto antes. Y ven que el cielo se va poniendo más y más oscuro. Y que ahora fulgura un relámpago. Y se empiezan a oír truenos. Y de repente empiezan a caer gotas del cielo. ¿Cómo creen ustedes que ellos se sintieron en su corazón? Tiene que haber sido una angustia consumidora. Indudablemente gritaron, estamos perdidos, y golpearon en la puerta del arca, pero la puerta no podía ser abierta, porque la puerta de la oportunidad ya se había cerrado. Como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre, dice la Biblia. ¿A dónde estamos nosotros hoy? ¿A cuál simiente pertenecemos nosotros hoy? En estos últimos días de la historia del mundo, ¿hemos aceptado nosotros a Jesús? ¿Nos hemos arrepentido de nuestros caminos pecaminosos? ¿Hemos pedido su poder para vivir vidas diferentes por la gracia de Dios? Ahora mismo nosotros estamos decidiendo nuestro destino. Estamos decidiendo a dónde estaremos nosotros en aquel gran día. Ahora, ¿saben ustedes que hay algunas personas que dicen, bueno, ese diluvio fue un diluvio local?
Esto fue un diluvio por allá en el Medio Oriente, allá en el valle de Mesopotamia. Pero la Biblia no dice que fue un diluvio local. Si ustedes leen Génesis 7, hay muchas indicaciones de que esto fue un diluvio que destruyó todo el mundo, un diluvio universal. Por ejemplo, Noé dice que Noé y su familia entran en el arca. Si fue un diluvio local, porque Dios no lo llevó a otra región. Además de eso, dice que Noé preservó la especie de animales en el arca. ¿Para qué había que hacer eso si era local? Los animales habían en muchos sitios donde no iba a haber un diluvio. Además de eso, dice que los montes más altos fueron cubiertos hasta 15 codos de agua por encima del monte más alto. 15 codos son 22 pies y medio de agua por encima del monte más alto. Dice además, toda carne murió, todo ser debajo del cielo murió, dice allí en el capítulo 7. La razón por la cual muchos quieren hacer de esto un diluvio local por allá es porque no lo quieren aceptar como una advertencia de algo que va a suceder a nivel mundial muy pronto cuando Cristo venga en las nubes del cielo. Vamos como nuestro último pasaje esta noche a 2 de Pedro, el capítulo 3, 2 de Pedro, el capítulo 3. Y vamos a leer unos versículos allí en cuanto a la actitud que va a tener la gente cuando Cristo esté próximo a venir. Dice en 2 de Pedro, el capítulo 3, y vamos a empezar leyendo en el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. La gente antes del diluvio era así, andaba de acuerdo a sus propias concupiscencias. Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Van a decir. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, cierto, ellos ignoran voluntariamente. ¿Ignoran cómo? Entonces, ¿son culpables si ignoran voluntariamente? Claro que sí. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es decir, ellos olvidan que hubo un diluvio que destruyó todo el mundo, los que hoy en día se burlan de su advenimiento. Versículo 7, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y luego dice en el versículo 9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús viene pronto. Las señales del mundo así lo indican. La pregunta clave es, ¿dónde estaremos nosotros cuando se cierre la puerta? ¿Estaremos con Jesús? ¿Amamos su venida? Dios quiera que sí. Ahora quisiera concluir mencionando que cuando Dios envió el diluvio, Él limpió la tierra. Los 8 que preservó fueron en realidad del linaje santo. Pero como vamos a estudiar mañana en la noche, poco después del diluvio, el diablo nuevamente estaba tratando de mezclar las dos simientes para tratar de impedir que viniera el Mesías que se había prometido en Génesis 3:15. Mañana en la noche vamos a estudiar el tema sobre la Torre de Babel. Y vamos a ver que en la Torre de Babel, en este episodio, hay dos simientes. Están los constructores de la torre y está otro personaje que Dios manda salir de allí, que es Abraham. Y vamos a ver que este es el trasfondo del llamado que hace Dios en el libro de Apocalipsis para salir de Babilonia, cuando Él dice, salid de ella, pueblo mío. Así que los planes de Dios no fueron frustrados. Dios purificó la tierra, preservó su simiente, a través de la cual
iba a introducir al Mesías al mundo. Dios siempre tiene un remanente. Lo importante es que nosotros estemos en ese remanente del Señor.